¿ya? Vamos a estudiar la nociología, o también llamada teoría del conocimiento, ¿ya? A ver. Ujú. Muy bien, la nociología o teoría del conocimiento, ¿ya? Podríamos preguntarnos cómo o de dónde surge el conocimiento, ¿no es cierto? Podríamos también preguntarnos cuál es la fuente del conocimiento. Incluso, ya todo esto es posible el conocimiento, ¿ya? Ahora, alguno de ustedes con lo inteligente, listo que es, dirá, profesor, pero el conocimiento no lo estudia también la psicología. Claro, la psicología estudia el proceso del conocimiento. La psicología te va a decir que el conocimiento comienza con la sensación, ¿no? Que es el ingreso de información. Luego viene la percepción, que es organizar esa información. Y viene la memoria, que es almacenar, guardar esa información. El pensamiento, que es el procesamiento de dicha información. Y ahí tenemos ya el conocimiento, pues, ¿no es cierto? Se te va a decir la psicología, pues, estudia el proceso del conocimiento. Pero como tú sabes, la filosofía, hemos visto entre sus características, es que es radical y crítica, ¿ya? Primero, radical, ¿ya? Va a ir a la raíz misma, se va a preguntar, ¿ya todo esto es posible conocer? ¿Qué tal si todo ese proceso, con todo ese proceso mencionado de sensación, percepción, memoria, lo que obtenemos son simplemente aproximaciones, creencias, supersticiones, mitos y no necesariamente conocimiento, ¿no? ¿Cómo saber si realmente el hombre puede o no puede conocer? ¿Ya? Es una de las preguntas que se va a hacer la nociología, ¿ya? Para que veas cómo es la filosofía de, primero, crítica, cuestionadora y además radical, ¿ya? Las ciencias parten, acuérdate tú, las ciencias parten de axiomas o dogmas, ¿ya? En cambio, la filosofía no. La filosofía va incluso a cuestionar incluso estos dogmas, ¿ya? Estos dogmas o axiomas, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, a ver, la nociología, chicos, también se le llama teoría del conocimiento, ¿ya? Es una rama de la filosofía que va a problematizar acerca del conocimiento, ¿ya? ¿Cómo problematizar sobre el conocimiento? Se va a preguntar acerca de si es posible o no conocer, cuál es el origen o fuente del conocimiento, y finalmente se va a preguntar acerca de la naturaleza del conocimiento. ¿Qué cosa es el conocimiento? ¿Ya? ¿Es un reflejo de la realidad? ¿Ya? ¿Es materia? ¿Qué cosa es el conocimiento exactamente? ¿Ya? Muy bien. También se le llama entonces teoría del conocimiento. ¿Ya? Acá tenemos, a ver, para complementar algunas preguntas, ¿ya? Del tema nociológico, que es el conocimiento. ¿Podemos conocer realmente las cosas como son? ¿Qué dicen ustedes? Eso se llama objetividad. ¿Es posible que el hombre sea objetivo? O de repente nunca podemos conocer las cosas como son, de repente solamente tenemos aproximaciones. No te olvides que nuestros sentidos están limitados, nuestra razón es limitada. Entonces, ¿quién te dice que podemos conocer las cosas realmente como son? De repente a lo más nos aproximamos, nada más. ¿Ya? ¿Qué más? Los conocimientos que tenemos son copias fieles de la realidad. ¿Es posible eso? ¿Es posible reflejarnos la realidad tal cual es? ¿O no podemos hacer tal cosa? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? O sea, ¿cuál es el origen? ¿De dónde proviene el conocimiento? ¿Ya? Descartes dice que de la razón, Locke dice que de la experiencia práctica, Kant va a tratar de conciliar ambas posturas, ¿no? ¿Qué es más importante, los sentidos o la razón? Y finalmente, ¿qué es la verdad? ¿Ya? Esas son preguntas que se va a plantear la nociología, ¿ya? Pero empecemos con algunos conceptos básicos. A ver, por ejemplo, el conocimiento, ¿ya? A ver, vamos a definir el conocimiento como proceso y el conocimiento como producto o contenido, ¿ya? Primero, el conocimiento como acto o proceso, ¿ya? Es la relación que existe entre un sujeto cognoscente y un objeto cognoscible, donde el sujeto cognoscente se dirige intencionalmente a aprender las cualidades esenciales del objeto cognoscible para luego formarse una representación, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo que hay conocimiento como acto, como proceso, o sea, en movimiento, ¿no? Tenemos a un sujeto cognoscente, que suele ser el ser humano, con ciertas capacidades, ¿ya? Que se acerca al objeto cognoscible, que es cualquier ente o hecho o fenómeno de la realidad, ¿está bien? Y se aproxima el sujeto al objeto para qué cosa? Para formarse una representación mental, que es una idea, imagen o un concepto del sujeto, ¿ya? Entonces así se entiende el conocimiento como acto o como proceso. Básicamente es la aproximación de un sujeto a un objeto con el fin de conocerlo, o sea, formarse una representación mental de él. Obviamente, ¿para qué hace eso? Para resolver problemas, pues, ¿está bien? ¿Ya? ¿Para qué conocemos sino eso? Para resolver problemas, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo.
También tenemos la definición del conocimiento como producto, ¿ya? Como producto. Como producto del conocimiento es simplemente la representación mental que el sujeto se ha estructurado y ha almacenado en su mente de las propiedades esenciales de un sujeto, de un objeto, perdón, ¿ya? Entonces, ¿qué es el conocimiento como producto o como contenido ya? Es la representación mental, o sea, una idea, una imagen, un concepto que los sujetos nos hacemos, ¿ya? De las propiedades esenciales de un objeto, ¿ya? Ese es el conocimiento como producto, ¿ya? Entonces tú te representas mentalmente las propiedades esenciales de un objeto, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Características del conocimiento. Bueno, a ver, no todo lo que está en nuestra cabeza es conocimiento. En nuestra cabeza hay también creencias. En nuestra cabeza hay también deseos. ¿Está bien? Eso es lo que hay que comprender. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, partiendo de eso, hay que entender que el llamado conocimiento tiene ciertas características. Una primera característica es que el conocimiento es objetivo. A ver, aquí mucha atención a objetivo. ¿Qué quiere decir? Que representa las características que efectivamente posee el objeto. ¿Ya? Es decir, se pretende reflejar la realidad tal cual es sin alterarla. Porque si tú la alteras, ¿no es cierto? Entonces ya no es conocimiento, sino ya es un deseo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, si tú dices, por ejemplo, que Alianza es el mejor equipo del Perú, te pregunto, ¿eso es un conocimiento o es el deseo de un sufrido hincha? Eso no es conocimiento, porque no se condice con la realidad. La realidad objetiva no te muestra tal cosa. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Para que un conocimiento sea tal, tiene que ser objetivo, o sea, representación de la realidad, más allá de mis deseos, más allá de mis sentimientos, ¿ya? Por eso, esto sería bueno que lo notes, ¿eh? Lo contrario a lo objetivo, ¿qué cosa es? Lo subjetivo, pues. Los subjetivos son mis deseos, mis intereses, mis sentimientos, ¿ya? Ya, pero eso lo dejo de lado y yo tengo que ser objetivo, reflejarme la realidad tal cual es. Esa es la primera característica del conocimiento, ¿ya? Esforzarnos por ser objetivos. Luego tenemos otra característica, ¿sí? ¿Ya? Que es ser necesario. Si el conocimiento es objetivo, entonces también es necesario. ¿Qué quiere decir necesario? La representación ideal del objeto es acertada, no puede ser de otro modo. Como es el objeto, es la realidad, ¿ya? El conocimiento es un sistema coherente, por tanto, no puede ser aceptado como verdadero y falso a la vez, ¿ya? Esta es la exigencia que impone el principio aristotélico de no contradicción, ¿ya? Aquí abajo está el principio de no contradicción, ¿ya? Es falso que una cosa pueda ser verdadero y no verdadero o falso a la vez, ¿está bien? ¿Ya? Entonces es falso P y negación de P. No es posible, pues. A ver, dicho de otra manera, a ver, es falso que un pato es ave y no es ave a la vez. Eso no es posible, pues. ¿Ya? O es falso que un hombre sea hombre y no sea hombre a la vez. Eso no es posible, ¿ya? Eso chocaría con la coherencia, pues, lógica, ¿ya? Entonces, un conocimiento primero es objetivo, ya te dije, refleja la realidad tal cual es, y es necesario, ¿ya? En la medida que no admite contradicciones, es coherente, es así y no puede ser de otra manera. No puede ser al mismo tiempo verdadero y falso. Repito, no puede ser al mismo tiempo verdadero y falso. Eso no es posible, ¿ya? Porque si es contradictorio, entonces ya no es conocimiento, pues, ¿ya? Si es incoherente, no es conocimiento. ¿Ya? ¿Qué más? El conocimiento, si es objetivo y es necesario, entonces tiene que ser universal. Quiere decir que es válido para todos los seres humanos, ¿ya? Porque si no, entonces ya sería pues particular. Entonces, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, cada uno tiene su verdad y no, no, no. Entonces, esas serían opiniones. Las opiniones sí pueden ser así. Tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. Pero los conocimientos no. Los conocimientos son universales, no son particulares. ¿Ya? ¿Está bien? Uno más uno, dos. Eso es válido aquí, en la China, en Alemania, donde tú vayas. ¿Ya? Los conocimientos son universales. ¿De acuerdo? Y finalmente, un conocimiento tiene que ser fundamentado, o sea, tiene que ser justificado mediante pruebas y documentos. ¿Ya?
Por ejemplo, estábamos viendo la clase pasada la teoría evolucionista, ¿no es cierto? Esa teoría está fundamentada, ¿ya? Hay pruebas materiales. Cuando hablo de pruebas me refiero a restos fósiles, restos óseos, y también hay documentos, hay estudios, hay investigaciones anteriores, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es pues fundamental. Entonces, para que una idea sea considerada conocimiento y no solamente creencia o deseo, tiene que tener estas cuatro características, ¿ya? Ser objetivo, necesario, universal y fundamentado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Clases de conocimiento, ¿ya? A ver, chicos. Según la relación con los sentidos, el conocimiento puede ser sensible o racional. Esto es muy fácil, pues, ¿no es cierto? Si se relacionan directamente con los sentidos, es un conocimiento sensible, pues producto de contacto directo de los sentidos con el objeto. Por ejemplo, pruebas un limón y dices es ácido, miras la pizarra y dices es blanca, ¿de acuerdo? Ese es conocimiento sensible, hay un contacto directo de los sentidos con el objeto. En cambio, si este no se produce, ¿ya? No hay un contacto directo de los sentidos con el objeto, sino más bien tú conoces algo por deducción, por inferencia o por razonamiento, estamos hablando de conocimiento racional, ¿de acuerdo? Ese es el conocimiento racional, ¿ya? Ejemplo de conocimiento racional, por ejemplo, a ver, la suma de los ángulos de un triángulo equivalen a 180 grados, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya eso es, ¿no es cierto? Uso de la razón, ¿ya? De acuerdo. Ya. ¿Qué más? Ahora, según la relación con el objeto, esto es muy parecido, ¿eh? Según ya no con ya no por la relación con los sentidos, sino por la relación con el objeto. ¿Ya? El conocimiento puede ser intuitivo o discursivo. A ver, atención, ¿eh? Intuitivo es producto del contacto inmediato y directo con el objeto. ¿Ya? O sea, tú te topas directamente con el objeto. En cambio, discursivo se produce de forma mediata, ¿ya? E intelectualmente por rodeos, enlaces conceptuales, se llega a lo esencial del objeto. ¿Ya? Entonces, bien fácil, ¿eh? Mira, intuitivo, contacto inmediato y directo. Discursivo, ¿ya? Contacto mediato e indirecto. A ver, un ejemplo bien sencillito, ¿ya? A ver, con riesgo de caer simplón, después damos otros ejemplos, ¿ya? A ver, intuitivo, le preguntas a una chica cómo se llama, tú le preguntas directamente, ¿ya? Discursivo, no te atreves a preguntarle a ella, le preguntas a su amiga cómo se llama ella, ¿ves? Tu contacto es indirecto, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, mejor, ¿ya? Intuitivo. Entonces, por ejemplo, observas en el microscopio, ¿ya? El bacilo de Koch. Entonces, tienes contacto directo con este bacilo de Koch que causa la tuberculosis. Discursivo, la historia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de repente nunca has visto tú un quipu, pero te han dicho que los quipus tenían por finalidad, ¿no es cierto? Ya contabilizar, ¿no? Los productos. Entonces ya está, ¿ya? Entonces, todo lo que son datos históricos, tú no lo has vivido de manera presencial o directa. Tú los conoces de manera indirecta, gracias a los cronistas e historiadores, ¿no? Eso sería un conocimiento discursivo, ¿ya? No hay contacto directo. Luego, por la relación con la experiencia, ya puede ser a priori o a posteriori, ya según la relación con la experiencia. A ver, a priori, la verdad del conocimiento se establece antes de la experiencia sensible. Se caracteriza por ser necesario y universal. Se fundamenta en el principio de identidad, también se le denomina analítico formal. ¿Ya? A priori es antes de la experiencia. En cambio, a posteriori es después de la experiencia, ¿ya? Por eso la posteriori tiene que ver con la experiencia sensible, es sintética, fáctica y empírica, ¿de acuerdo? ¿Ya? A priori. A ver, este, los cuerpos tienen extensión, sería un conocimiento a priori, ¿ya? ¿Ya? Es conceptual. A posteriori es después de la experiencia. A ver, un ejemplo más sencillo, a ver. A priori. De repente, una niña escucha desde pequeñita, ¿ya? A ver, todos los hombres son infieles, ¿ya? Entonces ella tiene ese concepto a priori, ¿ya? Entonces para ella hay hombres fieles e infieles nada más, ¿ya? Pero luego él va a conocer a las personas, los va a tratar y va a ver que la clasificación es mayor, ¿no? No solamente, ese es un solo aspecto. También pueden haber hombres inteligentes, y no muy listos, hombres, caballeros educados y no tan educados. Entonces,
ya cuando él y allá conoce a las personas, va a ser otra clasificación en base a la experiencia, ¿ya? Entonces, a priori es antes de la experiencia y a posteriori es después de la experiencia. ¿Sí, chicos? Listo. Niveles de conocimiento. A ver, Aristóteles propone, ¿ya?, esta jerarquización, ¿ya? Él creía que un conocimiento es superior si está más alejado de la práctica, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos el conocimiento más básico, que es el vulgar, ordinario. En algunos textos también aparece como conocimiento común, ¿ah? ¿Ya? Común, vulgar o ordinario, ¿ya? Este es producto de la experiencia cotidiana, de tal manera que ya ocurre en el día a día, ¿está bien? No es planificado, ¿ya? Se basa en la experiencia inmediata, ¿ves? Es empírico, ¿ya? Que tiene el hombre frente a la realidad. De ahí que se caracteriza, ¿ves?, por ser empírico. Además es acrítico y de utilidad inmediata. Un ejemplo de conocimiento vulgar u ordinario es, por ejemplo, este acá. Aquel niño está calentando su leche en el microondas. ¿Ya? Programar en microondas sería un conocimiento vulgar u ordinario nada más. En cambio, si él comienza a preguntarse, ¿qué son las microondas? ¿Cómo las microondas calientan la leche? ¿Cómo es posible? Aquí no hay fuego por ningún lado. Entonces, ¿cómo las calienta? ¿Qué hacen las microondas? ¿Qué generan? Aceleración de partículas, fricción. ¿Qué cosa es pues esto? Ya. Entonces, si él se pregunta esas cosas, o sea, ya está siendo crítico, 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 entonces ya pasamos al siguiente nivel, ¿ya? El conocimiento científico. Este es producto de la investigación rigurosa sobre la realidad. Es selectivo, metódico y sistemático. ¿De acuerdo? Ese es el conocimiento científico, ¿ya? Entonces tú acá te propones, incluso para el conocimiento científico, tú trazas un plan de investigación, ¿ya? Te propones incluso variables, una hipótesis, ¿ya? Y luego tratas de comprobarlo, ¿ya? A eso se refiere con metódico y sistemático, el conocimiento científico. Y el conocimiento filosófico está más alejado todavía de la práctica, este es más abstracto si se quiere, ¿no es cierto? Es producto de la búsqueda de fundamentos. Cuando hablamos de fundamentos, hablamos de las raíces, ¿no? Se caracteriza por ser universal o totalizador. Mira, en cambio la ciencia es selectiva, ¿ya? El conocimiento filosófico es más bien totalizador universal, ¿ya? Es crítico, radical, y bueno, lo que sí comparten con el conocimiento científico es que también es sistemático y metódico, ¿ya? Pero este es crítico, cuestiona todo, radical. Al comienzo te ponía este ejemplo, ¿no? La psicología estudia el conocimiento, pero mira, supone que el conocimiento es posible. Entonces, de frente va, ¿cómo se conoce? Sensación, percepción, ¿ves? De frente. En cambio, un filósofo es cuestionador, es crítico, es radical. Él se va a preguntar, ¿y a todo esto el hombre puede conocer? Capaz el hombre no puede conocer. De repente el hombre es como un chimpancé frente a un libro de trigonometría. Cree que entiende, pero ni entiende nada de repente, ¿no? De repente así es el hombre frente a los enormes misterios del universo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces te decía, por eso el filósofo incluso va a cuestionar los dogmas y axiomas. En cambio, las ciencias, no, las ciencias no cuestionan, las ciencias parten de dogmas y axiomas. ¿Ya? Listo. Los juicios. Ya. Los juicios son la forma como se expresan los conocimientos. Un conocimiento se expresa en juicios, ¿ya? La luna es el satélite natural de la Tierra. Lo que acabo de hacer es emitir un juicio que expresa un conocimiento, ¿ya? Los cuerpos son atraídos por la fuerza gravitatoria de la Tierra. Ese es otro juicio, ¿está bien? ¿Ya? Los juicios son la expresión del conocimiento. Los juicios son enunciados aseverativos que tienen la cualidad de ser verdaderos o falsos, ¿ya? Yo te he enunciado juicios verdaderos, pero también puede haber juicios falsos, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Si yo digo, a ver, Mario Vargas Llosa es chileno, ¿ves? Eso es un juicio falso, pues, porque no se condice con la realidad, ¿ya? Ahora, hay tipos de juicios, ¿ya? Son Immanuel Kant, en su libro Crítica de la Razón Pura, hay tres tipos de juicios planteados: juicios analíticos, sintéticos y a priori, ¿ya? A ver, los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado ya está contenido en el sujeto. Mira lo que dice, ¿eh? El predicado ya está contenido en el sujeto. ¿Qué quiere decir? Que el predicado lo único que va a hacer es, ¿ya?, repetir al sujeto, repetir al sujeto, ¿ya? A ver, te voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿ya? Si yo digo, a ver, mira, un soltero es un no casado, ¿ves? Entonces, prácticamente es lo mismo, ¿no? Soltero es no casado, ¿ves?
Un triángulo es una figura de tres ángulos. Ah, un triángulo, pues se llama triángulo, pues tres ángulos. Estás diciendo lo mismo, ¿está bien? ¿Ya? Pero estos juicios por eso mismo son, primero, ¿ya? Evidentes y además necesarios. O sea, necesariamente es así. No puede ser de otra manera, ¿ya? Entonces, estos juicios analíticos son, repito, evidentes, son necesarios, son a priorísticos, ¿ya? Pero, repito, el predicado no dice nada nuevo del sujeto. El ejemplo que pone el mismo Kant es este que está acá. Todo cuerpo es extenso. Pero justamente, pues la definición, es que aquel idioma no ayuda mucho. El idioma de Dios es más clarito, ¿no? Cuerpo es extensión, cuerpo es extenso, claro. Es lógico, es obvio. ¿Ya? ¿Está bien? Es como decir, una esfera es redonda. Pues es lo mismo. ¿Ya? En cambio, los juicios sintéticos, ¿ya? Ahí sí, el predicado no está contenido en el sujeto. De ahí que el predicado va a decir algo novedoso en relación al sujeto. ¿Ya? Surge de una síntesis de dos conceptos sin alguna relación necesaria entre sí. ¿Ya? El juicio sintético dice algo nuevo de la realidad, lo cual entonces permite el aumento de la información que se brinda del sujeto. Por ejemplo, juicio analítico sería, a ver, la esfera es redonda. Entonces estás repitiendo lo mismo, el sujeto y el predicado son similares. En cambio acá, en juicio sintético, la esfera es de cristal. Acá sí está dando información nueva, porque la esfera puede ser de cristal, puede ser de acero, puede ser de vidrio, ¿ves? Entonces ya están dando información nueva ya. ¿De acuerdo? Acá dice, todo cuerpo es extenso. Acá podría ser, a ver, todo cuerpo es pesado. Ya estás dando una información nueva ya. ¿De acuerdo? Ya está dando información nueva. Ese es el juicio sintético. ¿Ya? Entonces, ¿saben? En el juicio analítico hay identidad entre sujeto y predicado. En el juicio sintético no. ¿Ya? El predicado dice algo diferente respecto del sujeto. Te da información nueva respecto del sujeto. ¿Ya? Finalmente llegamos a los juicios sintéticos y a priori. ¿Ya? Es un poquito la combinación de los anteriores. ¿Ah? Esto de a priori es analítico, o sea, en el sentido de que es necesario, ¿no es cierto? Universal. Y sintético, en el sentido de que van a proponer algo nuevo respecto del sujeto. ¿Ya? Y estos juicios sintéticos a priori son los que realmente aportan a las ciencias. ¿Ya? A ver, son universales, necesarios, ¿ya? Eso lo han obtenido los analíticos, pero a la vez aumentan el conocimiento, ¿ya? Aumentan la información del sujeto, pues son sintéticos, ¿ya? A ver, un ejemplo, el mismo ejemplo, este ejemplo lo pone el mismo Kant, ¿ya? 7 más 5 igual 12. Este es el sujeto, 7 más 5 es el sujeto. El predicado, 2, ¿ya? Está bien, es diferente, mira, este 12 es diferente, ¿ya? Que el sujeto, pero se deriva de él, pues. ¿Está bien? ¿Ya? Ese es. Y este es el fundamento de la ciencia, ¿ya? Estos juicios sintéticos a priori, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? A ver, porque este es un poquito más complejo, creo. ¿Se entendió, chicos? Listo, bacán. Ya, validez de los juicios. Ahora, ¿estos juicios son válidos o no? ¿Ya? Aunque en realidad hemos dicho que acá otra viene el problema de la traducción, ¿no? En realidad un juicio, más que ser válido, un juicio tiene la característica de ser verdadero o falso, ¿ya? La validez es más una característica de las inferencias, ¿no? ¿Está bien? De los razonamientos, quiero decir, inferencias o razonamientos. Pues. En cambio, los juicios más tienen la característica de ser verdaderos o falsos, ¿ya? Y tenemos otra vez acá juicios de validez a priori, ¿está bien? Y juicios de validez a posteriori. A priori no necesitan de la experiencia para ser comprobados, y los que se comprueban con validez a posteriori, estos sí necesitan, ¿ya? Necesitan de la práctica para ser comprobados, ¿ya? Por ejemplo, esto también lo vamos a ver en más detalle cuando veamos en la epistemología, ¿ya? Las ciencias formales y las ciencias fácticas, ¿ya? Las matemáticas, por ejemplo, son ciencias formales, estas son a priori, se demuestran de manera a priori, se demuestran de manera lógica nada más, ¿ya? Todo triángulo rectángulo tiene tres ángulos, ¿ya? Eso, por ejemplo, para probar eso no tienes que ir tú a la naturaleza y buscar un triángulo en la naturaleza y medirlo, no, 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 no. Su validez es a priorística, teórica, racional, lógica nada más, ¿ya? En cambio,
Para probar que la pulsera es de oro, ahí sí tú tendrías que, a ver, tráeme la pulsera, a ver, para mirarla, para observarla. O sea, ahí sí requieres de la experiencia, de la práctica. ¿Ya? Entonces la validez a priori es propia de las matemáticas, que es una ciencia formal. En cambio, la validez a posteriori es propio de las ciencias fácticas, ¿no? La biología, la física, etcétera. ¿Ya? Ellas sí requieren de una comprobación en la experiencia misma, ¿ya? Incluso las ciencias sociales, ¿ya? ¿De acuerdo? En psicología, supongamos yo, a ver, afirmo que en el Agustino hay 62 pandillas, ¿ya? Yo tengo que validarlo. ¿Cómo? Me voy a la práctica y comienzo a contabilizar las pandillas, o busco una metodología, pero en la práctica es que tengo que yo comprobar, ¿ya? En cambio, la validez a priori de las matemáticas no tienes que ir a la realidad para comprobarlo. Eso se demuestra de manera lógica o matemática, ¿ya? De manera a priorística, dicho de otra manera, ¿ya? Sin la experiencia. En cambio, a posteriori, esta sí requiere de la experiencia, ¿ya? Bueno, algunos conceptos importantes. A ver, la verdad se produce cuando hay correspondencia entre el conocimiento y el objeto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Luna es un satélite natural. Este no es verdadero porque corresponde con las características de la Luna. ¿De acuerdo? Esa es la verdad. O sea, cuando hay una relación o correlación entre el juicio y la realidad. ¿Ya? Evidencia es la seguridad plena de estar en la verdad. Por ejemplo, si es de noche, entonces no es de día. Es claro, obvio, ¿ya? Eso es evidente. Una verdad evidente es una verdad clara, obvia, ¿ya? Que no admite dudas, ¿ya? De esto habla bastante Descartes, ¿no? René Descartes, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, porque en la etapa en la que más se va a tocar esta temática, ¿ya? Es en la filosofía moderna, ¿no es cierto? En esa etapa. La certeza es cuando estamos seguros de la verdad. Es de menor grado que la evidencia, ¿ya? Es la certeza de que se puede exigir razones. Por ejemplo, el hombre es un ser social, aquello se muestra en la vida cotidiana de los hombres. Siempre necesitamos de otros hombres para poder vivir, ¿no es cierto? ¿Ya? La certeza. ¿Ya? La certeza es la seguridad, ¿ya? Pero la evidencia es más que eso, ¿no? A ver, para que no confundas. Evidente, cuando tú dices obvio, lógico, estás diciendo que algo es evidente. La duda. En cambio, la duda se produce cuando desaparece la seguridad de la verdad. Se pierde la confianza en que se produzca la concordancia entre la imagen y el objeto. Ejemplo, el arroz con pollo es una comida baja en colesterol. Un nutricionista puede poner esa afirmación en tela de juicio, o sea, en duda. Está la afirmación. ¿Ya? Y de hecho eso han hecho, ¿no? Hay un peruano que ha dicho que la comida nacional no puede ser la mejor del mundo, porque sí es muy sabrosa, pero no es sana, ¿no? Usamos demasiados carbohidratos nosotros, ¿no? Muy pocas verduras, etcétera, ¿no? Bueno, uy, lo han atacado, de traidor para arriba le han dicho, ¿no? Por decir ciertas verdades. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Criterios de verdad. A ver, chicos, para terminar esta clase, ¿ya? A ver, criterios de verdad. Muy bien. Es la forma que usamos para señalar si una idea o juicio es verdadero o no, ¿ya? Un primer criterio es el de autoridad. Este se usaba en la Edad Media, por ejemplo, ¿ya? El criterio de autoridad. La verdad de un juicio está determinada por la autoridad de individuos o instituciones, ¿ya? Por ejemplo, el hombre es un animal político. ¿Y por qué sabemos que eso es verdad? Ah, porque lo dijo Aristóteles, y Aristóteles tiene autoridad, ¿de acuerdo? Eso se usaba mucho en la Edad Media, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿No es cierto? Incluso en un momento hasta lo cuestionan a Aristóteles, ¿no? Porque dicen, pero Aristóteles no era católico, entonces tampoco hay que tomar muy en cuenta lo que dice Aristóteles. Tiene más valor lo que dice alguien con más autoridad que Aristóteles. ¿Quién? Por ejemplo, lo que dice Agustín de Hipona o Tomás de Aquino tiene más valor porque ellos sí son gentlemen, ¿no? O sea, ¿no? Católicos, ¿ya? Caballeros, ¿de acuerdo? Entonces miren ese criterio que se manejaba, ¿no? Entonces no era tan importante qué se dice, sino en esta época era incluso más importante quién lo dijo, ¿no? Ah, si lo dijo fulano, entonces debe ser verdad, ¿ya? En la Edad Media mucho énfasis a la autoridad se le daba, ¿ya? ¿Qué más? La evidencia. Un juicio es verdadero cuando se muestra claro a la conciencia, al entendimiento y no deja duda. Por ejemplo, el todo es mayor que las partes. Eso es obvio, evidente, ¿no es cierto? Es un criterio de verdad también. Entonces, cuando algo es evidente, lógico, claro, ¿ya? Es otro criterio de verdad. Otro criterio, ¿ya? Es el de utilidad, ¿ya?
por ejemplo, algunos sostienen que algo es verdadero en la medida que funciona, es útil, es beneficioso. ¿Ya? Esa es la propuesta del utilitarismo, tú debes acordarte, ¿no? John Stuart Mill o Jeremy Bentham, por ejemplo, ¿no? Ellos son utilitaristas, ¿ya? Entonces, la verdad del juicio depende de las consecuencias beneficiosas, es decir, de si sirve para resolver un problema o no. Por ejemplo, en el mercado debe existir la libre competencia. Un centro comercial tiene ganancias. Esto se debe a que participe en la libre competencia, ¿no? Entonces, está bien, ¿ya? ¿De acuerdo? Algo es verdadero o algo está bien en la medida que es útil, es beneficioso, ¿ya? Entonces, ese es otro criterio de verdad. ¿Cómo sabemos si algo es verdadero o falso? ¿Ya? Si es útil, es verdadero. Si es beneficioso, es verdadero. ¿Ya? Ese es otro criterio de verdad. Luego tenemos la ausencia de contradicción. Un juicio es verdadero cuando se muestra coherente, lógico, o sea, no expresa contradicciones. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Ya? Esa es una afirmación coherente, lógica. ¿Ya? No admite contradicciones. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si un juicio se contradice a sí mismo, entonces no puede ser verdad, pues. ¿Ya? Y finalmente, otro criterio es la práctica, o sea, la correspondencia con los hechos, ¿ya? Y este es el más difundido, ¿ya? En la actualidad, ¿ya? Un juicio, la verdad de un juicio depende de su comprobación en las acciones y en los hechos, ¿ya? Este es el más difundido en la actualidad, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo saber si algo es verdadero o falso? Te vas a la práctica, te vas a los hechos y lo compruebas, pues, ¿ya? Ejemplo, en la campaña política, un candidato promete superar los problemas de educación pública. Sin embargo, al llegar al gobierno no realiza las acciones para superarla. Por tanto, su promesa es falsa en los hechos. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces es la práctica, son los hechos lo que determinan si un juicio es verdadero o es falso. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Si alguien dice, por ejemplo, un juicio, todos los hombres son infieles, ya listo, tú te vas a la práctica, basta que encuentres un hombre que es fiel y ya está, se cayó ese juicio es falso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Hay que comprobar en los hechos, con la realidad. Ese es el criterio de verdad, ¿ya? Listo. ¿Preguntas? Si no, para ya pasar a la práctica. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, no hay preguntas, creo, ¿no? Ya, muy bien, pasamos a la práctica, ya. A ver, participamos, ¿ah? ¿Ya? A ver, chicos. El conocimiento intuitivo es de carácter... A ver, ¿quién me dice? Ajá. Inmediato, muy bien, ¿no? Porque tiene que ver con la relación con el objeto, ¿no es cierto? Claro, inmediato. Muy bien, ¿ah? No dudo. Muy bien, ¿ya? Ayuda a hacer, miren, a ver, para mejorar, para recordar mejor esto de los tipos de conocimiento, ayuda a esto, mira, el conocimiento sensible, ¿ya? Se parece al intuitivo, ¿sí o no? Y también se parece al a posteriori, ¿te has dado cuenta? ¿No? Porque hay relación con el objeto o con los sentidos, ¿no? Es empírico si tú quieres, ¿no? En cambio, a ver, el conocimiento racional está vinculado al conocimiento discursivo, ¿no es cierto? Y también al conocimiento a priori, ¿no es cierto? Estos se basan en la razón, ¿no es cierto? ¿Ya? Así eso también, de repente de esa forma podrías recordar mejor esto. Aunque la pregunta uno lo han respondido muy bien y muy rápido, ¿eh? Muy rápido, sí. El conocimiento intuitivo es de carácter inmediato, ¿no? En cambio, el discursivo es de carácter mediato, ¿ya? Mediato. Muy bien. Dos, señala un ejemplo de juicio analítico. A ver, ¿quién me dice? A ver, la dos. La El triángulo tiene tres ángulos, listo. ¿No es cierto? Como ves, el predicado ya estaba contenido en el sujeto. En cambio, los demás no, los demás sí agregan información nueva. El triángulo tiene color rojo, el triángulo tiene perfección, el triángulo tiene solidez, ¿ves? Los demás sí aumentan otra información que no tiene que ver con el sujeto. Muy bien, hasta ahora muy bien. Tres, los juicios sintéticos son aquellos que, Ajá. Ajá. se exacto, aumentan la información, ¿ya? Te proveen de información nueva, ¿ya? Muy bien, listo.
Este tema, jóvenes, de la nociología lo hemos dividido en dos, porque viendo el prospecto de admisión, sí, proponen bastante preguntas sobre este tipo sobre esta temática, ¿ya? Por eso lo hemos dividido en dos, ¿ah? ¿Ya? Listo. Vamos a continuar a ver. La próxima semana vamos a ver eh, los problemas, ¿ya? De la nociología. El problema de la posibilidad, el problema del origen y el problema de la esencia del conocimiento. Eso lo vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Bien, 4, a ver. Son características del conocimiento, menos una. A ver, ¿cuál no es una característica? No. La Claro, todo subjetividad. lo contrario. Claro, al contrario, ¿no? El conocimiento tiene que ser objetivo, ¿ya? Lo contrario a la universalidad, ¿qué sería? Lo particular, ¿no? Lo contrario a lo necesario, lo contingente, lo cambiante, ¿no? Y lo contrario a la fundamentación, bueno, ahí sí simplemente es que no tenga argumentos o que no tenga fundamentos, ¿no? Ya. Pero bueno, aquí todas son. La única nomás la A, ¿no? Acá debía decir objetividad y han puesto subjetividad. Entonces, esa es la A. 5. Señale las alternativas incorrectas, ¿ah? Afirmamos que un conocimiento es objetivo cuando... Solo un. Solo uno, No. A ver, afirmamos que un conocimiento es objetivo cuando se sustenta en la credibilidad del sujeto, ¿ya? Es susceptible de aceptación por otros sujetos. Ya, sí, bueno. 2 quiere decir, está aludiendo a lo universal, ¿no? ¿Ya? Guarda adecuación con lo que es el objeto, ya, eso sería objetivo. 4, no es modificable por la voluntad del sujeto, de acuerdo también. Claro, sí, pues, solamente uno, la A, ¿no es cierto? Solamente uno, ya, ese sería lo incorrecto respecto a lo objetivo, ¿ya? ¿Por qué? La 1 alude a lo subjetivo otra vez, pues. Lo 1 es subjetivo. ¿Por qué? Porque depende de la credibilidad del sujeto, ¿no? Eso es subjetivo, pues. O si tú quieres también, depende acá del criterio de autoridad, también a eso también se puede referir, ¿no? Criterio de autoridad. Depende de quién lo dijo. Y en realidad no depende de quién lo dijo. ¿Ya? Lo objetivo simplemente depende de qué tanto el objeto, ¿no es cierto? O perdón, el juicio, ¿no? Se parece al objeto, lo representa o lo refleja fielmente, ¿no? Listo, la 1, está bien. 6. A ver, cuando afirmamos, a ver, déjenme reducir esto. Cuando afirmamos que los conocimientos pretenden ser reconocidos como válidos por todas las personas, entonces estamos resaltando su carácter de La D. De. la de, claro, fácil, universalidad. Listo. A ver, 7. Indique un ejemplo del conocimiento discursivo. A ver. Ya necesito un poquito más para pensarla, ¿no? A ver. Acuérdate, ¿ah? ¿Ya? Intuitivo y discursivo. Intuitivo, contacto directo con el objeto. Discursivo, el contacto es indirecto, a través de intermediarios. Por ejemplo, la historia. La historia tú no la conoces porque, bueno, ni modo, pues que tendrías que tener tú 1000 años, ¿no? Y tú la historia lo conoces de manera indirecta, a través de historiadores, a través de cronistas, ¿no es cierto? ¿Ya? La A través D. de textos escritos. Entonces, el discursivo es de manera, mediata, a través de terceros. ¿Cuál podría ser, me dices? La C. La C, sí, pues, la C, ¿no es cierto? A ver, porque mira, la percepción de color, eso tú lo percibes directamente, tú tienes que verlo, ¿sí o no? La imagen mental de un triángulo, pues tú has visto un triángulo ya y ahora te lo estás imaginando, ¿no es cierto? Ya, esa podría ser la duda, ¿no? Entre la B y la C estaban seguramente. Porque la D, oír un disparo, ese también es directo, pues, ¿sí o no? Tú estabas entre la B y la C, ¿no? La imagen mental de un triángulo, ya, pero tú viste el triángulo, pues tú viste el triángulo y por eso ahora tienes la representación mental del triángulo. La lógica matemática, ya, eso en cambio más bien tú lo has tomado de otros, ¿no? Otros han dado el trabajo de demostrar ciertas cosas, ¿no? Crear ciertas fórmulas que tú simplemente tomas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces la 7, la C es la mejor respuesta, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, no, chicos? ¿Sí? Os explico más. 7C. Sí, está bien, profe. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. 8.
La época donde se da mayor preferencia a los asuntos no zoológicos es, lo dije, lo mencioné, Moderno. la moderna, ¿no? Ahí tenemos a los racionalistas Descartes, Spinoza, ¿no es cierto? Y tenemos también a los empiristas, Locke, Hume, entre otros, ¿no? Listo. 9. Al ser objetivo, el conocimiento se diferencia de Opiniones. Las opiniones. Sí, las opiniones. Si acá dijera creencias también, ¿ya? Las creencias y las opiniones son subjetivas. En cambio, el conocimiento es objetivo, ¿ya? Por eso ese eslogan de no sé qué radio que dice, ¿tu opinión importa? No, la opinión importa. Y vamos a ir entendiendo eso, ya desde los griegos, ya Platón diferenciaba, ya, opinión, al cual llamaba doxa es opinión, de episteme, que es ciencia, ¿no? Ya él diferenciaba eso. O sea, acá lo que importa son los conocimientos, la ciencia, ¿ya? Claro que ahora han inventado el término opinión informada. Bueno, si es opinión informada ya no es tanto opinión, pues ya es un conocimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces las opiniones no importan, la verdad, ¿ya? Opina cualquiera. Y ahorita tú lo puedes ver, por ejemplo, en las redes, ¿no? Todo lo que están opinando, ¿no? Respecto a qué cosa es comunismo, o sea, ni entienden, no entienden para nada. ¿No? Pero cualquiera puede opinar, como dicen, el papel aguanta todo, ¿no? Porque las opiniones son como las creencias, son subjetivas. En cambio, el conocimiento es objetivo, ¿ya? Se basa en la realidad, ¿ya? Ah, hay más preguntas todavía. Sí, pues hay 16, creo. A ver, 10. Si afirmamos que una idea es verdadera porque es bien clara, estamos usando ¿qué criterio? ¿Qué criterio? Evidencia. Evidencia. Claro, algo es evidente, lógico, obvio, ¿no? Evidente, lógico, obvio. Muy bien. 11. De la lista, todos son problemas nociológicos excepto uno. A ver, ¿cuál no es un problema nociológico? No sé. La C. La definición de verdad, la definición no. Ah, la C, claro. Está viendo mal yo ya. Está bien, claro. La estructura de la ciencia es un problema de la epistemología, ¿no es cierto? De la epistemología. Ese no es un problema de la nociología, sino es un problema de la epistemología. Muy bien. 12. Los razonamientos y conceptos son formas de conocimiento. No sé. Posteriori. Razonamientos. A ver, ¿qué quiere decir esto? A ver. Un razonamiento, un concepto, son formas de conocimiento. ¿Ya qué me dicen ustedes? ¿Cuál me están diciendo? Porque yo entiendo acá que esto es un conocimiento racional, pues, ¿no? Racional, ¿no? Esto es racional. A posteriori, ¿no? Más bien tendría que ser a priori, ¿no? Un razonamiento, un concepto, son formas del conocimiento. A posteriori, pero acá, ¿cómo sabemos que es basado en o es empírico, o basado en la experiencia? No necesariamente, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el concepto de átomo, que yo sepa, nadie ha visto un átomo, ¿no? Lo suponemos, ¿no? Lo suponemos, ¿de acuerdo? Conceptos, razonamientos subjetivos, espontáneos, no tan espontáneos ni subjetivos tampoco. No, racionales, chicos, ¿ya? Acá la respuesta es de racionales, ¿ya? Conceptos, los razonamientos y conceptos son formas de conocimiento, eso, racionales, ¿ya? Racionales. 13. Los conocimientos espontáneos son sobre todo, ya, a ver, ¿qué me dice? Espontáneo. Común también se le llama, ¿no? Común, vulgar. Esos son espontáneos, ¿ya? Común, vulgar. Empíricos. Exacto. Empíricos. Empíricos y utilitarios. Exacto. Empíricos y utilitarios, ¿ya? A propósito, hace 3 o 4 años vino una pregunta en el examen de admisión que decía esto, dice, ¿no? Juan se va a la biblioteca, ¿ya? De la universidad, ¿ya? Y saca una receta de comida, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y te preguntaban, ¿qué tipo de conocimiento ha ocurrido ahí? A ver, ¿qué me dice? ¿O qué nivel de conocimiento, ¿no? ¿Qué nivel? Sí, era por niveles, ¿no?
¿Es el conocimiento común? ¿Es conocimiento científico? ¿Es conocimiento filosófico? ¿Qué tipo de conocimiento? A ver, yo te doy tres opciones nada más. Común. Con, común. Oye, ¿sabes qué? Pero mucha gente cayó en eso. Es que como dice universidad, tiene que ser científico. No, pero una receta de comida, eso es común nomás. ¿Ya? Una receta no es explicativa, es descriptiva nada más, ¿no es cierto? Ya sigue siendo común. Muy bien. 14. A ver, un conocimiento a priori es aquel que va, perdón, un conocimiento a priori es aquel que para verificarse, La B, ¿cuál? Rechaza los sentidos. sí. Exacto, sí, exacto, ¿no? No requiere de la experiencia, ¿no es cierto? Claro, entonces la mejor opción es la B. La mejor opción de las que están ahí, la mejor es la B, claro. Rechaza los sentidos, ¿no? Porque no utiliza la razón, y al contrario, utiliza la razón. ¿Acepta los sentidos? No lo necesita, ¿no? No lo necesita. Las matemáticas no necesitan de los sentidos, ¿no es cierto?, para demostrar sus axiomas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sí, la B. 15, a ver. Javier Heró fue un poeta peruano que murió por sus ideales. Nos dijo el profesor de literatura en la escuela secundaria. Lo anterior es un ejemplo de conocimiento por la relación con el objeto denominado. A ver, ¿qué me dice? Discursivo. Exacto, discursivo, ¿no? Ninguno de nosotros, yo tampoco, hemos conocido a Javier Heró, ¿no? Entonces nuestro conocimiento es discursivo, indirecto. Muy bien. El algodón pesa más que el plomo. Indique qué tipo de conocimiento es de acuerdo a la relación con la experiencia. A ver, ¿qué me dice? A posteriori. De acuerdo. ¿Ya? A ver, para comenzar, como es claro, como es de acuerdo con la experiencia, y tú sabes que había dos posibilidades, la A o la D nada más, ¿no? A posteriori o a priori, no había dos, porque son la relación con la experiencia es a posteriori, después de la experiencia, ¿no? O a priori antes de la experiencia, ya. El algodón pesa más que el plomo. Esto es sensorial, ¿no? Esto tiene que haber sido, ¿no?, comprobado, ¿no es cierto? Ya, a posteriori, pues, a posteriori, ¿no? Muy bien. A propósito, a los chicos se les pregunta, así a los niños se les pregunta, oye, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de plomo? ¿Sabes qué contestan? El kilo de Plomo. plomo. El plomo, pues, sí, pues. ¿Cómo es, no? No, centran en un solo aspecto nomás, ¿no? Olvidando que un kilo es un kilo, no importa de qué, ¿no? Un kilo de plomo, un kilo de algodón pesa lo mismo, pues un kilo es un kilo, ¿no? Así es, eso se llama, ese fenómeno se llama centración, ¿no? Es un problema que tienen los niños. Eso lo vamos a ver en el tema de inteligencia. Ah, no, con ustedes no llevo psicología, con ustedes es filosofía, no más, me emocioné. Ya, muy bien. 17, a ver, chicos. Señale lo correcto respecto a los juicios, ¿ah? A ver, vamos a ver. Les doy tiempo, a ver. Ya, estoy escribiendo al chat ya. A ver, estamos todavía en ejercicio La 17. A C. ver, la C. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver. Señale lo correcto respecto a los juicios. Vamos a ver, ¿ya? Algunos se prueban empíricamente para determinar su verdad. Eso es verdad, ¿sí, no es cierto? Eso es, ¿no? Es correcto, ¿no? Algunos juicios se van a comprobar empíricamente para determinar su verdad. Por ejemplo, si yo digo, a ver, las hojas de las plantas tienen clorofila, y entonces yo me voy a la práctica y compruebo si eso es así, ¿no es cierto? Empíricamente, ¿no es cierto? O el ejemplo que te ponías un rato, ¿no? En el Agustino hay 62 pandillas, ya yo voy y voy a contabilizar, voy a hacer, ¿no?, un conteo, un registro de esto, ¿no? ¿Ves? Entonces sí, pues algunos juicios se deben probar empíricamente, ¿no? Porque también hay juicios que se prueban racionalmente nada más, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, listo. Ahora, un juicio expresa un conocimiento, eso sí te dije, ¿ah?
Los juicios son la forma como se expresan los conocimientos. Los conocimientos se expresan a través de juicios o afirmaciones, pues, ¿no es cierto? A ver, los metales se dilatan con el calor. ¿Ves? Ese es un juicio que expresa, ¿qué cosa? Un conocimiento, pues. ¿De acuerdo? Ahora, no todos dependen de la experiencia. No todos los juicios dependen de la experiencia. Claro, la suma de los ángulos de un triángulo equivalen a 180 grados, por ejemplo, eso no depende de la experiencia, ¿no es cierto? Eso es a priori, ¿sí o no? Entonces hay juicios a priori, pues claro que hay juicios a priori, ¿no es cierto? ¿Ya? Son... O por ejemplo, la distancia entre el Sol y la Tierra, ¿no es cierto? Ahorita no recuerdo ya cuál es la distancia exacta, pero por ejemplo eso se ha hecho a través de un cálculo matemático, porque nadie ha ido hasta allá con su winchita a medirlo, ¿no? Eso es a priori también, ¿no? Entonces, claro, hay juicios a priori que no dependen de la experiencia, ¿de acuerdo? Listo. ¿Qué más? En ciertos casos, solo explicitan al sujeto. Claro, esos son los juicios analíticos, ¿no te acuerdas? Que es un juicio analítico, son un Kant. Aquel en el que el predicado lo único que hace es, ¿no? Explicitar al sujeto. Por ejemplo, un triángulo es una figura de 3 ángulos, ¿no es cierto? Te dije, ¿ves qué está haciendo? Explicitando nada más al sujeto, ¿de acuerdo? Un soltero es un no casado. ¿Ves? Un cuerpo es aquel que tiene extensión, ¿ves? ¿De acuerdo? Entonces la 4 también es verdadera. Esos son los juicios analíticos, ¿ya? En ciertos casos solamente explicitan al sujeto. Entonces la mejor respuesta era la D, todas, todas. ¿De acuerdo? Muchachos, listo. Se acabaron las preguntas. Muy bien. A ver. De repente en el chat todavía vamos a hacer alguna pregunta más. No, respuestas, respuestas, respuestas. En el chat son respuestas. Muy bien. De acuerdo. Ya, muchachos. A no ser que haya alguna pregunta más, hasta ahí vamos a avanzar. ¿Eh? La última clave era, me dice, en la 17. Todas, todas. La última respuesta. La D, ¿no? La D. Todas. Sí. Todas las afirmaciones son verdaderas, ¿ya? Todas las afirmaciones son verdaderas. Porque te decía que la última también está bien. La última aludía a un juicio analítico, ¿ya? En el juicio analítico, ¿ya? El predicado lo único que hace es explicitar al sujeto. ¿Ya? Listo. Bueno, muchachos, primera vez que terminamos a tiempo, creo, ¿no? Siempre nos pasamos. Listo. Ya. Bueno, jóvenes, hasta ahí llegamos, pues. Si no hay más que te digo, a ver. Un triángulo es una figura de 3 ángulos, ¿ves? Entonces, como ves, hay identidad, sujeto, triángulo, predicado, 3 ángulos, es lo mismo, pues, ¿ya? O por ejemplo, yo digo, un cuadrúpedo es un animal de 4 patas, ¿ves? Entonces, esos son juicios analíticos, donde hay identidad entre sujeto y predicado. En otras palabras, el predicado no hace más que explicitar al sujeto, ¿ya? Ese es juicio analítico. En cambio, en el juicio sintético es donde yo voy a agregar algo nuevo, voy a decir algo diferente al sujeto. Entonces, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, a ver, en vez de decir un cuadrúpedo es un animal de 4 patas, digo, un cuadrúpedo generalmente es un mamífero. Ya estoy agregando algo nuevo, ¿ya te das cuenta? Ese ya es juicio sintético, ya no es analítico. ¿De acuerdo? ¿Sí, Camila? Listo. ¿Ya? No hay problema. ¿A qué se refería con que el conocimiento es necesario? Me pregunta Lozano. Ya. El conocimiento es necesario cuando es así y no puede ser de otra manera. ¿Ya? Lo contrario, lo necesario es lo contingente. ¿No? Entonces, por ejemplo, 2 más 2 es 4. ¿Ya? Si fuera de repente, a lo mejor... No, en la altura eso cambia, profesor. En la altura 2 más 2 no es 4. ¿Ya? Entonces ya no sería necesario, sería contingente, porque depende de las ciertas condiciones. ¿No? Eso puede cambiar. ¿No? Por ejemplo, que el agua hierve a 100 grados, eso podría ser contingente. Eso no es necesario, porque en la altura eso puede cambiar, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, un conocimiento es necesario cuando es así, ¿ya? Y no puede ser de otra manera. No importa las circunstancias. 2 más 2 es 4, no importan las circunstancias. No importa la altura, no importa nada. ¿Ya?
Eso es necesario, ¿ya? Además, también se dice que un conocimiento es necesario cuando no admite contradicción. O sea, es así y no puede ser de otra manera. No puede ser que esto sea verdadero y falso a la vez. Eso no es posible, ¿ya? Entonces, lo contrario, lo necesario es lo contingente. Necesario es cuando es de una sola manera y no admite contradicciones, ¿ya? Listo. Hasta ahí. Juicio intuitivo. No hemos hablado de juicio intuitivo. Hemos hablado de tipos de conocimiento, discursivo e intuitivo, ¿ya? El intuitivo es cuando hay contacto directo con el objeto, ¿ya? Y el discursivo es cuando el contacto es indirecto, ¿ya? Intuitivo, por ejemplo, yo observo directamente una fruta, veo su color, siento su perfume directamente, ¿ya? Discursivo, cuando alguien me cuenta de esa fruta y yo nunca la he visto, ¿ya? Cuando alguien me está contando, entonces es indirecto mi contacto, ese sería discursivo, ¿ya? Ya, muchachos, está bien, a mí me han surgido preguntas. Más dudas la próxima clase. Antes de comenzar, profesor, esto no me quedó claro y yo encantado de explicarles. ¿Ya, muchachos? Listo. Muchísimas gracias.